vida. Y mensaje lo he titulado La gracia de dar. La gracia de dar. Para usted que está tomando apunte, escribiendo, y si no, grábelo en su corazón. Cuando usted escucha este título, Las gracias de dar, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué viene a su corazón? Bueno, seguramente usted se le viene a la mente acción social. Bueno, tengo que decirles que no voy a hablar de acción social. Ese no es nuestro tema en esta mañana. En cuanto es importante la acción social y estamos llamados a hacerla, y nuestra iglesia se caracteriza por hacer obra social, queremos que sea llamado de Dios también a la iglesia. Bueno, ese no es el tema en esta mañana. El tema que voy a tratar esta mañana es un tema al cual poco hablamos en la iglesia. Poco hablamos. Nos demoramos tiempo para hablar de ese tema. Y ese tema tiene que ver con la gracia de dar ofrendas en la iglesia. Los hermanos del consejo y también la asamblea, cuando hemos estado reunidos, en algunas ocasiones nos han exhortado a los pastores que hablemos de ese tema. Hablemos, prediquemos de este tema. Y bueno, nosotros no lo hacemos como debiéramos hacerlo. Y está bien que la iglesia nos exhorte en algunos momentos para hablar, porque realmente tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Toda la palabra de Dios tenemos que enseñarla. Y este tema es parte del mensaje de la palabra de Dios. Ahora, tal vez, pensando yo, ¿por qué es que no lo hacemos tanto? Se pasan tantos días, meses sin hacerlo. Bueno, he pensado en tres cosas. Pueden haber otras, pero he pensado básicamente en tres cosas. Y tal vez eso es lo que nos lleva a no hacerlo, sino algunas veces. Primero, a un creyente bíblico no se le tiene que estar hablando, enseñando del tema. Si un creyente es bíblico, creo que no necesita tanto que le estén hablando de este tema. Esto no quiere decir que no se haga, que no se le enseñe. Hay una segunda razón que puede ser que asumimos que los miembros maduros, la iglesia, el creyente maduro, pues él ha asumido sus responsabilidades con lo que tiene que ver con las gracias de dar en la iglesia ofrendas o diezmos. Y hay una tercera razón que puede ser, y es que pues no es dentro de la predicación bautista, no es el tema más apetecido, el tema más favorito. Entonces, por eso cuando entramos a una iglesia bautista, sí escuchamos, sí enseñamos de este tema, pero parece que entre los temas que no son favoritos está este. Como también hay otro tema, para un ejemplo, ampliar el tema de la escatología, en cuanto también la enseñamos. Entonces, estos temas más bien los enseñamos,
en otros, en talleres, en seminarios, y que tampoco es tan frecuente. Pero bien, hoy vamos a hacerlo desde aquí. Y el propósito básicamente son dos. Número uno, instruir a la iglesia. Instruir a la iglesia en este tema. Instruir a los miembros nuevos. Enseñar a los hermanos más nuevos desde una perspectiva bíblica, bautista, enseñar el tema del dar ofrenda o diezmos en la iglesia. Y en segundo lugar, concientizar a los hermanos más adultos en la iglesia. Y cuando digo más adultos no me refiero en edad, sino que llevan más tiempo en la vida cristiana. Concientizarles de que ese es una de nuestras responsabilidades como creyentes. Dicho esto, entonces quiero invitarles en esta mañana que me acompañe allí a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 15. Versículo 1 al 15. Dice el texto: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que con grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poder poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor del amor vuestro. Porque ya conocéis las gracias de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otro glosura y para vosotros es que estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla
la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Qué lindo pasaje este. Este pasaje se ubica en el inicio de unas sesiones, pienso yo, entre las más largas, más extensas y más completas de Pablo, con lo que tiene que ver con el tema de la enseñanza de dar en la iglesia. Pablo ya había enseñado a la iglesia en los primeros 7 capítulos acerca de la vida cristiana. Ya había instruido a la iglesia acerca de cómo vivir la vida cristiana, cómo ser un verdadero cristiano. Entonces ahora el apóstol Pablo pasa a enseñar acerca del dar cristiano. Él ahora va a la iglesia para enseñar este tema. Acude siguiendo la dirección del Señor a enseñar este especial tema. Es interesante que Pablo, para enseñar este tema, usa el capítulo 8 y el capítulo 9. Estos 3 capítulos los usa para enseñar 4 sesiones, 2 capítulos, para enseñar 4 sesiones sobre el dar ofrenda a la iglesia. En la sesión número 1, es decir, el capítulo 8, Pablo nos habla de lo que es dar. Y allí usa entonces del versículo 1 al versículo 6. En esos 6 versículos del capítulo 8, entonces Pablo nos habla de lo que es dar. En la sesión 2, versículo 7 al 15, exhorta a la iglesia a dar. En la sesión 3, entonces, versículo 16 al capítulo 9:5, entonces Pablo explica lo que es dar. Y en la sesión 4, Pablo finaliza la sesión 4 estimulando a los creyentes para que presenten su ofrenda a Dios en la iglesia. Capítulo 9, versículo 6 al 15. Esto significa entonces, amados hermanos, que estamos frente a la sesión más extensa y completa del dar ofrenda a la iglesia. Todo lo que nosotros necesitamos saber del dar ofrendas en la iglesia, prácticamente lo encontramos aquí, en estos 2 capítulos. Hay una palabra que ustedes encontraron allí en estos primeros versículos que leímos, porque leímos del 1 al 15. Hay una palabra que se destaca, que se menciona mucho allí. Ustedes la pudieron notar. Y es la palabra gracia. Esa palabra aparece 7 u 8 veces en estas 4 sesiones. Por efecto del tiempo, no estaremos nosotros estudiando las 4 sesiones, porque si estudiamos las 4 sesiones, hermanos, pues seguramente estaremos saliendo de aquí tal vez a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Ahora, si ustedes quieren, pues entonces trabajamos las 4 sesiones.
Y si no, entonces nos ocuparemos, como él me propuesta en esta mañana, nos ocupemos de las dos primeras sesiones, es decir, del capítulo 8, versículo 1 al 15. Las otras dos, usted las puede trabajar en casa. En cuando esperamos una próxima que tenga yo el privilegio de hablar de este tema, poder abordarlas. Para que sea entonces clarificada a la iglesia del Señor. En esta mañana entonces, estaremos trabajando 2 de las 4 sesiones. Y estaremos entonces en el texto abordando, como dije, estas importantísimas 2 sesiones. Muy importante. En estas 2 sesiones de este texto, los que ya leímos, de estos 15 versículos, encontramos 2 enseñanzas, escucha bien, que son muy importantes para la iglesia hoy. Muy importante para la iglesia hoy. Muy importante. ¿Cuáles son? Bueno, en la enseñanza número 1, encontramos que dar ofrenda es una gracia que Dios da que sirve a la iglesia. Versículo 1 al 6. En la enseñanza número 2 encontramos que dar ofrenda es una gracia que la iglesia debe llevar a cabo. Versículos 7 al 15. Entonces, comencemos pues con nuestra primera enseñanza, o con la enseñanza número 1. Dar ofrendas es una gracia que Dios da que sirve a la iglesia de Cristo. Creo que allí en la pantalla está. Ok, allí está. Pablo dice aquí que dar ofrenda es una gracia. ¿Lo puede ver allí en el texto? Dice que dar ofrenda es una gracia. Es una gracia dada por Dios al creyente y que esa sirve a la iglesia. ¿Lo pueden ver? Noten lo que dice los versículos 1 al 6. Ya leído. Usted allí lo puede volver a analizar. Ahí lo puede volver a contemplar. Están frente a usted. Y es su responsabilidad contemplarlos. Es su responsabilidad ser como los hermanos bereanos. Allí, para mirar si lo que se está diciendo es o no es. Allí usted lo puede ver una vez más. Los romanos habían dejado muy empobrecido, pero muy empobrecido, a Macedonia. Y usted puede ver allí en el texto la palabra pobreza, profunda pobreza, y esa palabra realmente está indicando pobreza baja, pobreza hasta lo más bajo. Y eso realmente está indicando como que habían tocado fondo. Su condición era de extrema pobreza. Eso es lo que está diciendo. Ellos estaban en una pobreza severa. Esa era la condición que tenían. Y de eso Pablo está hablando, de esa extrema pobreza por la cual ellos estaban pasando. Pero es interesante que ellos entonces, de esa extrema pobreza, ellos son generosos. Allí el texto nos dice que ellos son generosos. ¿Lo puedes ver? La generosidad de ofrendar de la iglesia fue una obra de gracia de Dios. Versículo 1.
Y cuando Pablo aquí está elogiando a los hermanos de Macedonia por ser generoso, en cuando hay un elogio por su generosidad, es interesante, amados hermanos, que Pablo le da todo el crédito a Dios. Todo el crédito se lo da a Dios por todo lo que había hecho en la vida de los hermanos. Si usted puede analizar, hermanos, es muy interesante cómo comienza ese versículo 1. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado, ¿y quién se la dio? Dios se las dio. La gracia de Dios. ¿Lo puede ver? Es que si fuera sido por ellos tienen una pobreza. Han tocado fondo. Y si fuera sido por ellos, seguramente que no fueran dados de esta manera tan generosa. Si fueran sido ellos, por iniciativa de ellos, seguramente no fueran sido tan generosos. Pero mira aquí, hasta el dar ofrenda generosamente para suplir la necesidad de la iglesia procede de Dios. ¿Lo puede ver? Dios tiene que tomar a sus hijos, a sus elegidos, y darle esta gracia para que ellos, con estas gracias, puedan dar para la necesidad de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que afirmar una vez más que el dar de ellos fue una gracia de Dios. El dar de ellos era una demostración de gracia, era una demostración de compañerismo, era una demostración de comunión, era una demostración de participación. Estamos juntos en esto. Era una manera de demostrar que están compartiendo las cosas de Dios, que están compartiendo las cosas de Cristo, que no están pensando solamente en ellos, sino que están compartiendo, que están dando lo poco que podían tener. El ofrendar generosamente de la iglesia fue, hermano, una disposición creada por el Espíritu Santo, versículo 2. El dar de ellos no fue una disposición natural de ellos. No fue que ellos dijeron, bueno, nosotros somos tan buenos, somos tan espirituales, que vamos a dar. No es que ellos dijeron, bueno, esta es una disposición de nosotros. No, dice que Dios le dio la gracia a ellos para dar. De ahí que el ofrendar genuinamente nunca es una disposición humana, natural. No. Dar generosamente, ofrendar generosamente es una disposición creada por el Espíritu Santo en la vida, en el corazón del creyente elegido, para que estos ahora entonces puedan adorar al Señor con su ofrenda y puedan suplir la necesidad de la iglesia con lo que Dios les ha dado. Es una disposición del Espíritu Santo para que ellos puedan compartir lo que Dios le ha dado con la iglesia para el sostenimiento de la iglesia. Ellos no fueran dados generosamente, gozosamente, sin esta gracia. Es que estaban pobres. Estaban pobres. Estaban necesitados. Y muy necesitados. Y en la naturaleza humana siempre va a pensar en ella misma. Estamos tan pobres y si damos, ¿con qué nos quedamos? Pero miren la obra de Dios, la obra de gracia de Dios.
La iglesia consideró que dar a Dios, esta iglesia en Macedonia consideró que dar a Dios era un servicio y a su vez un privilegio, versículo 3. Así ellos lo ven como un servicio al Señor. Bajo esta gracia de Dios, ellos entonces, viendo las cosas desde esa óptica, ellos hacen un esfuerzo, ellos con pasión, ellos con deseo abrumador, dan al Señor. Ellos sabían que de esa manera estaban sirviendo a la iglesia de Dios. Ustedes pueden ver que ellos aún están pidiendo, están rogando. Nosotros deseamos hacerlo, aún estando en nuestra condición de pobreza. El dar generosamente a la iglesia fue resultado, hermanos, de su entrega primero al Señor, versículo 5. Pablo dice, ellos primero se entregaron al Señor. Hay una entrega genuina a Cristo. Hermanos, y realmente esto explica la generosidad de estos hermanos. Si el texto no dijera, ellos se entregaron primero al Señor, realmente no nos podíamos explicar, no pudiésemos explicar cómo ellos dan tan generosamente estando en extrema pobreza. Pero aquí está la explicación. Este es el resultado de una entrega verdadera al Señor. Este es el resultado de una vida que se ha doblegado ante el Señor. Este es el resultado de una vida que está amando al Señor. Ellos se dieron primero al Señor. Sí. ¿Qué más explicación necesitamos? Aquí está, hermanos. Aquí está. Su generosidad es ese resultado de esa entrega verdadera. Un creyente que se entrega totalmente al Señor, un creyente que es convertido, un creyente que tiene una relación con Cristo, un creyente que tiene una relación con la iglesia de Cristo, aún en su extrema pobreza, el Espíritu Santo va a poner en él esa disposición divina para que contribuya al sostenimiento de la obra del Señor. Y eso es lo que está pasando aquí. Los teólogos de la Biblia de Estudio, Herencia Reformada, ellos dicen lo siguiente, y me llama mucho la atención. La generosidad del cristiano viene de la obra de gracia de Dios en el alma del creyente. Y yo estoy de acuerdo con eso. Realmente de allá viene. Es el resultado de la obra de gracia de Dios en el alma del creyente. Muchos de ustedes, hermanos, mis amados hermanos, escuchen bien esto. Escuchen bien, mis amados hermanos. Muchos de ustedes, estando en una condición de mucha pobreza, estando en una escasez, estando en necesidad, no sé si pudiésemos decir casi que tocando fondos, han dado a Dios. Han dado a Dios. Otros seguramente han tenido lo suficiente. Y teniendo lo suficiente, han dicho, voy a dar a Dios. ¿Y sabe dónde está la explicación de ello? De que primeramente se han dado al Señor. Primeramente se han dado al Señor. ¿Y sabe dónde más está la explicación de eso? En que el Espíritu Santo ha creado esa disposición en ustedes para dar al Señor, para sostener su obra.
Mis amados hermanos, dar ofrenda a la iglesia es una gracia de Dios. Es una gracia que Dios da. Voy a repetir esto. Dar ofrenda es una gracia que Dios da que sirve a la iglesia. No estamos diciendo es una gracia que de manera particular sirve al pastor, sirve a los diáconos, sirve qué sé yo a quién. Es una gracia que sirve a la iglesia del Señor, creada por el Espíritu Santo, en aquellos que primeramente se han dado al Señor, en aquellos que se han consagrado al Señor, en aquellos que verdaderamente se han entregado a Cristo. Muchos de ustedes han sido como esos hermanos de Macedonia, esos macedonios, entregados al Señor y entregados también con lo que tienen para ayudar al sostenimiento de la iglesia. Es una demostración también de compañerismo, también de comunión, también de servicio, también de compartir lo que el Señor les ha dado. Y eso realmente es noble. Entonces déjenme decirle en esta mañana que esa gracia de dar que ustedes tienen, todo lo que lo hacen, esa gracia no procede de ustedes. Es una gracia que procede, creada por el Espíritu Santo, procede de Dios, creada por el Espíritu Santo en ustedes. Es una gracia que es dada al creyente genuino, al creyente verdadero, al creyente nacido de nuevo. Y entonces, amados hermanos, como resultado de esto, es que tú has dado y estás dando al sostenimiento de la obra del Señor. Si tú no fueras verdaderamente creyente, el Espíritu Santo no pusiera en ti esta disposición de hacerlo. Tú estarías pensando primero en tu cosa, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo. Y si de pronto algo, bueno, alguna cosita ahí para, si es que lo necesita el Señor, porque Dios no necesita nada de eso. Seguramente usted que no da, que tiene problemas para dar, está diciendo, bueno, yo no siento hacerlo. Yo no siento hacerlo. En mí no está eso. Yo pienso que es un invento de los hombres. Yo pienso que eso no es necesario. Bueno, mi respuesta para usted es la siguiente. Es que aquí hay un problema. Mi respuesta para ti puede ser la siguiente, es que el problema mayor es que tu corazón no está en la iglesia. Mira, ¿cómo? Sí. Donde está tu corazón, allí está tu dinero, dijo Jesús. Donde está el corazón, allí está el dinero. Y esa puede ser una de las respuestas por la cual tú no lo haces. El dinero está donde está el corazón. Segundo, y ese puede ser otro problema,
Si el Espíritu Santo no pone en ti esa disposición, tú dices que eres creyente, que eres nacido de nuevo, que eres verdadero creyente, que eres genuino creyente, y si el Espíritu Santo no pone en ti esa disposición de dar, entonces yo tengo que decirte, revísate. ¿Qué tienes que revisar? Revísate si estás en la fe, realmente en la fe de Cristo. Revísate si estás en la fe de Cristo. Revísate si realmente eres un genuino creyente. Porque esa gracia de dar, creada por el Espíritu Santo, es a todos los creyentes, pobres, ricos, a todos. En todos el Espíritu Santo crea esta gracia de dar. Nadie tiene que obligarlos. Nadie tiene que obligarlos. El Espíritu Santo crea en ellos esta gracia y ellos voluntariamente dan. Generosamente dan. Entonces me parece a mí que es imposible que un creyente genuino, que un creyente verdadero, no sea movido por el Espíritu Santo para sostener la obra de Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Es imposible que el Espíritu Santo a un creyente genuino no lo lleve, no lo dote de esta gracia para que él entonces generosamente ayude al desarrollo de la iglesia de Cristo. Ayuda al crecimiento de la obra de Dios. Es imposible. Imposible. Es que des un servicio en la obra de Cristo. Dar es una adoración. Dar es una participación de las cosas que Cristo me ha dado para la iglesia. Dar lo que está diciendo que yo estoy compartiendo, lo que Cristo me ha dado, yo lo estoy compartiendo con la iglesia de Cristo. Yo estoy poniendo eso al servicio de Cristo. Estoy poniendo ello al servicio de la iglesia de Cristo. Estoy sirviendo a la iglesia de Cristo. De allí que los hermanos que lo hacen, ellos lo hacen con gozo. La iglesia lo hizo con gozo. La iglesia de Macedonia en su pobreza dice que lo hicieron con mucho gozo. No hubo tristeza en ellos. Es una gracia. Así que es imposible que si tú eres un creyente bíblico, no des para sostener la obra de Cristo generosamente. Ahora, dar no te hace cristiano. No. Dar no te hace cristiano. Dar no es un requisito para ser cristiano. Dar es el resultado de que ya soy un creyente genuino, que ya soy un verdadero creyente. Dar es el resultado, una evidencia de una obra que solo el Espíritu Santo pone en los creyentes genuinos para ello. Porque hay otro tipo de dar que no viene de un creyente. Hay otro dar que no viene de Dios. Pero esos que dan de esa manera, fíjense que ellos no están pensando en la obra de Dios. Ellos están pensando, ¿cómo se distingue de ellos? Esos ambiciosos, ¿cómo se distinguen ellos? Porque ellos dan pensando, bueno, voy a dar 10 para que Dios me dé 20. Ellos son ambiciosos, ellos son impíos, ellos quieren hacer negocio con Dios. Voy a dar 50 para que Dios me dé 100. No, eso no es impiedad. Tu dinero perezca contigo. Así no es. Entonces tenemos a apostolobos ladrones, ambiciosos,
Y también tenemos sus secuaces de gente que les sigue, que son como ellos, igualitos, ambiciosos también. Ambiciosos también. Los apóstoles le dicen, dé 100 para que Dios le dé 100, para que Dios le dé 200 barras. Y estos ambiciosos también dicen, bueno, sí, me suena la idea, es un buen negocio. Yo doy 200 barras para que Dios me dé 400 barras. Los dos son impíos. Los dos perecerán. No es así. No es así. Dar es una gracia de Dios, creada en el corazón del creyente genuino para contribuir al sostenimiento de la obra de Dios. Es un servicio a la iglesia de Cristo. Lo otro que seguramente debe revisar es si tiene fe para dar. Fíjense que no son dos cosas distintas lo que he dicho. Dije, uno es que revísate si estás en la fe en Cristo. Porque cualquiera que esté en la fe en Cristo, el Espíritu Santo pone este querer en Él, esta disposición en Él para dar, para servicio de Dios, para sostener la obra de Cristo. Es un servicio al Señor, es un compartir de lo que Dios me ha dado con la obra del Señor. Le dije, revísate si estás en la fe. Pero hay un segundo revisar, y es revísate si tienes fe para dar. Ese puede ser otro problema. Algunos no tienen fe para dar. No tienen fe para dar. Y la falta de fe hace que ellos no den ofrendas al Señor. Y es que lo que no procede de fe, pues no agrada al Señor. No agrada al Señor. Seguramente algunos de ellos no creen, y si tú estás allí, puede que eso esté sucediendo. Seguramente tú no crees lo que dice el versículo 7 del capítulo 9 de Corintios. El que siembra generosamente también segará. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Segará, perdón. Aquí dice claramente que Dios es generoso con el que le da generosamente. Y seguramente tú no crees esto. Seguramente tú no crees lo que dice el versículo 8. Que Dios es poderoso para hacer que sobreabunde en Él en su gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y seguramente aquí tú no hay problema. Seguramente no cree lo que dice el versículo 10, que Dios dice, ahí dice que Dios bendice al que siembra semilla. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Seguramente tú crees lo contrario. Tú crees que te va a hacer falta, que Dios no va a ser generoso. Y esa es una obra del maligno. Seguramente dice, bueno, lo que voy a dar me va a servir para otra cosa. A muchos cristianos le alcanza la fe, ellos tienen fe para pedir al Señor. Tienen fe para pedir al Señor. Y le alcanza la fe para pedir al Señor. Pero no les alcanza la fe para dar al Señor. Y ese es un problema gravísimo. Si puedo confiar en el Señor, que Él me ha dado la salvación, que Él me ha dado vida, que Él me va a dar cuando le pido para mi salud, etcétera, 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 ¿cómo es que no puedo confiar en el Señor en mi economía?
hay un contraste allí complicado. Si tú has nacido de nuevo, escúchame bien, si tú has nacido de nuevo, si eres parte de la iglesia de Cristo, si te has entregado realmente a Cristo, genuinamente, tú debes dar. Tú debes dar. Y debes hacerlo generosamente, genuinamente. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha creado en ti, crea en ti esta disposición de hacerlo. Amén. Esto no es para ricos y no es para pobres. Esto es una obra de Dios en el rico y en el pobre, en el que tiene y el que no tiene, que ha nacido de nuevo. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Ahora, continuamos con nuestra enseñanza número 2. Dar ofrenda es una gracia que la iglesia debe llevar a cabo. ¿Entiende esto? Dar ofrenda es una gracia que la iglesia debe llevar a cabo. Y a Pablo entonces ha enseñado varias cosas a la iglesia. Y a Pablo ha enseñado a la iglesia de Corinto acerca de la gracia de dar dada por Dios a la iglesia de Macedonia. Ya habían aprendido que dar era una gracia de Dios. Era una gracia creada por el Espíritu Santo en el creyente genuino. Ya ellos habían aprendido que dar era una gracia que sirve a la iglesia. Ya habían aprendido que dar generosamente era solo un asunto, era una obra de Dios en el creyente genuino, en aquel que se ha entregado verdaderamente al Señor. Ya Pablo ha enseñado todo esto. Ahora, la realidad de la iglesia de Macedonia y la iglesia de Corinto eran muy distintas. Muy distintas. La iglesia de Macedonia era muy pobre. La iglesia de Corinto era rica. Como diríamos en Colombia, parece que la una estaba de estrato 1 y la otra estaba de estrato 5. En Colombia es estratificado todo. Estrato 5, estrato 1. Estrato 7, estrato 0. La una era rica y la otra era pobre. Allí están. Entonces en la enseñanza de Pablo, en esa enseñanza Pablo pone como ejemplo a la iglesia de Macedonia. Y no solamente Pablo pone como ejemplo a la iglesia de Macedonia, sino que Pablo pone como ejemplo a Cristo mismo. Y esos dos ejemplos son muy importantes en la iglesia de Corinto. Es que la iglesia de Corinto tenía problemas y muchos problemas acerca de dar. Ellos habían tenido un problema que tenían el problema de la insensibilidad para dar generosamente al Señor de sus riquezas. Es que la iglesia había mezclado la fe de Cristo con la fe griega y la fe romana. Esta iglesia de Corintios. Y esto había llevado a que ellos fueran un poco insensibles o fueran muy insensibles con la iglesia en cuanto al dar. Había ese problema. Y a ese problema le sumamos otro problema. Y es que ellos habían sido influenciados por los falsos maestros que acusaban a Pablo de que Pablo era un vividor, de que Pablo se quedaba con las ofrendas de ellos, de que Pablo vivía de tomarle o robarle a ellos en cierta manera. Ellos decían que Pablo, los falsos maestros decían que Pablo no era un verdadero apóstol. Y entonces Pablo se ocupaba era de esto, de saquear a los hermanos. En cierta manera, eso es lo que ellos están diciendo. Y ellos han sido influencias. Los falsos maestros decían esto. Y ellos, entonces, los hermanos de cierta manera habían sido influenciados por todos estos comentarios diabólicos. Este acto
hace que ellos sean muy sensibles para dar al Señor. Y esto es lo que hace que Pablo lleve a poner como ejemplo a la iglesia de Macedonia y a poner como ejemplo el acto de gracia de Cristo mismo. ¿Lo pueden ver? Tanto el acto de gracia de Macedonia, de la iglesia de Macedonia, como el acto de gracia de Cristo, era un servicio a la iglesia. Estaban contribuyendo a la iglesia. Por eso eran dos ejemplos importantísimos que ellos debían considerar y debían seguir. La necesidad que tenía la iglesia de Jerusalén era mucha, era grande, muy grande. Ellos habían sido debilitados por los mismos romanos, porque habían saqueado, habían hecho muchas cosas allí. Entonces ellos no tenían, los hermanos estaban pobres, los hermanos de Jerusalén estaban muy necesitados. Ellos estaban, sus finanzas estaban muy debilitadas. La iglesia estaba debilitada también por causa de la misma persecución. Los hermanos no podían estar en un mismo lugar. Entonces la iglesia, los hermanos locales, casi no podían dar para el sostén de la obra, no podían dar para las necesidades de sus hermanos. Entonces esto hizo que los hermanos cayeron en una pobreza, no tenían realmente no había. Eso era duro lo que está pasando con ellos. La iglesia de Corinto era muy buena en otras áreas. Mire lo que dice allá el versículo 7 y 8. Ellos eran muy buenos en otras áreas. ¿Lo puede ver? Ellos eran buenos en esas áreas. Mire lo que dice el 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Lo puede ver? Ellos eran buenos en todas estas áreas. Pero ¿saben cuál área no eran buenos? En el área de dar ofrendas. Allí no eran buenos. Entonces el llamado de Pablo, en el versículo 10 y 11, es a que allí Pablo le hace un llamado y Pablo le hace una exhortación a aquellos don según la capacidad de cada uno. Ellos habían pensado dar, pero no llevaban a cabo eso no se hacía en la práctica, no era realidad. Ellos dicen, ustedes pensaron dar, pero se han quedado allí. Pero dice, ustedes tienen que poner en práctica. Tienen buena intención, pero la buena intención no es suficiente. Bueno, yo voy a dar, pero no se concreta. Eso no es suficiente. Entonces Pablo dice, cumple su promesa de dar. Háganlo realidad, practiquen eso, deben hacerlo. Ahora, ¿cuánto debían de dar? El versículo 12 Pablo dice lo que ellos debían de dar. Pablo pide que no pone una cifra exacta. Ellos debían de tener una disposición de dar de acuerdo a lo que cada uno tuviera, según la necesidad, según la capacidad, de dar. Ahora, ellos también debían dar con equidad. Versículo 13. Dar con equidad. Versículo 13 al 15. El que tenía mucho, debía dar mucho. El que tenía poco, debía dar también de acuerdo a lo que tenía, poco. Pero ¿cuál era el problema? Que podía ser que muchos tuvieran mucho para dar, pero dieran muy poco. Y muchos tuvieran muy poco y eran mucho. Y la idea de Pablo, usted tiene que dar con equidad. Tiene que dar según lo que tiene cada uno.
El que tiene más, de más. Y el que tiene menos, entonces pues va a dar menos. Los dos, dice él, siendo generosos, muy generosos a la hora de darle. El propósito de todo esto era el sostenimiento de la obra, el cuidado de los hermanos, ayudar al avance. Y fíjese que Pablo está citando inclusive a esos 16, 18. Eso era lo que la iglesia tenía que hacer. Hace unos días, ya hace un buen rato, escribí un pensamiento y voy a permitirme leerlo en esta mañana. Y dice: los que dan con interés particular no están por ayudar a la iglesia, sino a sí mismos. Ellos no son dignos de dar. Si tú tienes la gracia de dar, anhelas llevar a cabo este servicio a la iglesia de Cristo. Mis amados hermanos, dar ofrenda en la iglesia de Cristo es una gracia que la iglesia debe llevar a cabo, debe participar, debe practicar con un objeto único. ¿Y es cuál? La gloria de Dios y ayudar al sostenimiento de la iglesia. Muchos de ustedes pueden decir: pastor, mi problema es que yo estoy en insolvencia económicamente hablando. Realmente, déjeme decirle que esa es una excusa. Todos recibimos del Señor. Unos reciben más, otros recibimos poco, pero todos recibimos del Señor. A todos el Señor nos da. A todos el Señor nos da. Los que tienen más el Señor, pues seguramente ellos dan más. Los que tenemos menos, seguramente damos menos. Pero a todos el Señor nos da. Tal vez tu problema es una excusa. Y esa excusa puede estar dividida en 3 problemas. Número 1, la influencia. Número 2, la insensibilidad. Número 3, la falta de integridad. Y tal vez una más, la falta de equidad. ¿Qué significa todo eso? Algunos dicen no dar porque son influenciados por gente de afuera. Son influenciados, ¿sabes por quiénes? Por los apostolobos, por los de la prosperidad. La gente, ellos hacen algo muy mal. Ellos hacen negocio con el evangelio. Y seguramente tu mente es un poco pequeña, estrecha en ese sentido. Y seguramente tú dices, bueno, la verdad es que eso de dar a la iglesia, eso es para enriquecer a los pastores. Ellos tienen un negocio. Estás influenciado en ello. Y tú dices, no, mejor yo no. Mejor voy a un barrio, compro un mercado, doy un mercado de 50,000 pesos y eso es. No, eso no es lo que dice la Escritura. Los pastores están siendo acusados de robar. Y entonces uno piensa, bueno, eso realmente me ha afectado a mí. Y por eso es que yo no lo hago, para no contribuir a eso. Entonces, mi exhortación a ti en esta mañana, si ese es tu argumento, mi exhortación a ti en esta mañana es, no ponga como ejemplo las cosas negativas. Céntrese en las cosas positivas. ¿Sabe Pablo? En medio de las cosas negativas, Pablo se centró en 2 cosas positivas. Primero dice, hermanos de Corinto, miren ustedes la iglesia de Macedonia. Es una iglesia generosa. Y luego dice, miren ustedes a Jesús mismo, cómo se entregó, cómo se despojó, siendo el rico, cómo se entregó y se entregó a sí mismo, dando todo por ustedes. Eso sí debe ser su ejemplo a seguir. Macedonia siendo pobre se dio de lo que tenía. Cristo siendo rico se hizo a sí mismo pobre, dando todo por ustedes. ¿Eso no es inspirador? ¿Eso no es inspirador?
Es aquí, amados hermanos, que tenemos que decir una vez más que estos apostolobos, estos ladrones, aún le están haciendo daño a la iglesia en este sentido. Y los creyentes muchas veces, muchos se han dejado influenciar por estas cosas, como pasó igualmente en la iglesia de Corinto. Estaban los comentarios, ellos se dejaron influenciar y se volvieron insensibles a no dar al Señor. Y muchos de ustedes, no me extrañaría que ya han vuelto insensibles exactamente por eso. Influencia externa. Influencia externa. Entonces otros, estoy diciendo que algunos seguramente no eran por influencia externa, pero otros seguramente, siguiendo la línea de la insensibilidad, se han vuelto insensibles diciendo eso no es conmigo. La necesidad de la iglesia, la necesidad de sostener la obra de Dios, eso no es conmigo, eso no me interesa. A mí me interesa llegar, sentarme, oír la palabra y eso es todo. No pertenezco a ello, no soy parte de ello, eso no me interesa. Si hay necesidad o no, cómo se lleva el ministerio de la iglesia, cómo se predica el evangelio, cómo se lleva a cabo todas las cosas, cómo se sostiene la obra, etcétera, etcétera, eso no me interesa. Y eso realmente es terrible para ti. Todos los que estamos en el cuerpo somos bendecidos. Estamos en el cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo. Eso sí tiene que interesarle a un genuino creyente. Todo lo que pasa en la iglesia de Cristo debe interesarle a un genuino creyente. Las necesidades son muchas. Servicios públicos, programas misionales, evangelísticos, ministeriales, sociales, etcétera. Todo ello se hace con recursos. Y allí deben participar todos para ayudar al sostenimiento de la iglesia. Dije que había un tercer problema y podría ser por la falta de integridad. ¿Qué sí quiere decir esto? Un creyente puede ser bueno y dice, bueno, yo soy bueno para cantar, yo soy bueno para orar, yo soy bueno para predicar, yo soy bueno para enseñar, yo soy bueno para etcétera, etcétera, etcétera. Y se ocupa de esas cosas, pero no es bueno para lo otro. Y eso estaba pasando con la iglesia. Ellos son buenos en unas cosas y no eran buenos a otros. Lo que en otras palabras está pasando es que ellos no son íntegros. No, ellos tenían que ser buenos en todo. Y es lo que tiene que pasar con nosotros. Ser bueno en todo. Bueno para servir al Señor en la evangelización, bueno para predicar, bueno para enseñar, bueno para orar y bueno para contribuir en la obra del Señor para su sostenimiento. Todo eso hace parte de la obra de Dios. Y estamos llamados, amados hermanos, a llevar a cabo este ministerio. Finalmente otros, su problema es la falta de equidad. ¿Qué significa eso? El Señor les da mucho y ellos no dan conforme lo que tienen. El Señor les da mucho y ellos dan muy poco. Puede ser ese un problema tuyo. No me extrañaría que sea un problema tuyo. Si el Señor te da mucho, da mucho. Y si el Señor te da poco, pues da poco. De en equidad, según como el Señor lo haya prosperado. Es muy triste cuando el Señor te provee mucho, pero tú cierras tu corazón al Señor y a su obra. Y lo que tú das al Señor no corresponde a la prosperidad o la bendición que el Señor te ha dado. A eso la Iglesia Católica le llama la limosna. Da con equidad.
es que tú das conforme has prosperado, conforme has sido bendecido. El Señor te ha dado mucho, da mucho. El Señor te ha dado poco, da poco. Da según el Señor te ha dado. Amén. Y ese puede ser un problema para ti. Y así lo estás haciendo. Y por eso no das generosamente. Amados, dar ofrenda a la iglesia es un acto de gracia, es una obra de gracia. Y tú debes hacerlo de acuerdo como el Señor te ha bendecido. Da con equidad. Ahora, quiero decirle a usted una cosa, a usted que no es creyente seguramente, a usted que no hace parte de la iglesia, a usted que no ha creído verdaderamente en Cristo. Quiero decirle a usted, este mensaje no es para usted. Si usted no hace parte de la iglesia, si usted no ha creído verdaderamente en Cristo, usted no está llamado a dar. Usted no está llamado a dar nada. ¿Me entiende esto? Si usted no ha creído en Cristo, si usted no está siguiendo a Cristo, usted no está llamado a dar nada. El Señor a usted no le pide nada de eso. Y aún si lo haces, pues eso el Señor no lo recibe como un acto de adoración. ¿Entiende esto? Lo que tú tienes que hacer primero para dar es creer en Cristo. Depositar tu fe en Jesucristo. Arrepentirte. Y ahora, bajo la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo creando en ti esta disposición, entonces tú puedes dar. Ninguno de ustedes, si usted está aquí y no ha creído en Cristo, usted no tiene que hacer esto que estoy predicando. Usted no tiene que hacerlo. Debes primero creer en Jesucristo. Debes primero arrepentirte. Debes primero seguir en obediencia y fe a Jesucristo. Debes hacer lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Esta es una obra de gracia y quienes tenemos el privilegio de hacerlo somos los creyentes. Somos los elegidos. Somos los salvados. Y a quien el Señor le exhorta a hacerlo es a sus hijos. A los demás, no. Así que, si no has creído, no lo hagas. Esto no es para ti. Ofrendar, diezmar, es un acto de adoración al Señor. Es un servicio al Señor. Es un servicio al Señor. Es un servicio al Señor. Y solo los elegidos lo pueden hacer. A ellos el Señor les llama a hacerlo. ¿No has creído? Cree. ¿Quieres tener el privilegio de hacerlo? Si el Señor te da las gracias de creer, si el Señor te da el arrepentimiento, si el Señor crea en ti, te da en ti fe para que creas en Cristo y le sigas, entonces sí tendrás el privilegio de hacerlo. Y bienvenido sea a este servicio santo al Señor y a su iglesia. Hermanos, permítanme ir concluyendo. Hemos aprendido en nuestro tema de hoy que hemos aprendido dos enseñanzas. Primero, que ofrendar es un acto de gracia que sirve a la iglesia.
Número 2, hemos aprendido que ofrendar es un acto de gracia que la iglesia debe llevar a cabo. La iglesia, los creyentes, los verdaderos creyentes. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted hoy? Yo le pregunto otra vez, ¿qué hará usted hoy? ¿Qué sabe de este acto de gracia? Yo le invito en esta mañana a encarnar esta verdad en su vida si usted es creyente. Esa es mi invitación en esta mañana. Encarnar esta verdad en su corazón si usted es creyente. Ahora, si usted no es creyente, mi invitación es a que verdaderamente siga a Jesucristo primero. Crea, arrepiéntase. Busque verdaderamente a Cristo. Y solo así usted puede hacer esto. Permítame terminar con estas palabras. Las palabras de Juan. En su primera carta, él dice, Juan 3:16, 18, que el darse unos a otros, mire lo cual dice, hablar de eso de darse unos a otros. Dice, en todo conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Mis amados, nuestro modelo es Jesucristo. Cristo puso su vida por nosotros, se entregó totalmente y murió por nosotros, su pueblo elegido. Nadie podrá expresar el amor de Dios a otros con generosidad, con alegría, a no ser que primero haya experimentado el amor amoroso, glorioso de Cristo el Señor. Soberano Dios, te doy gracias en esta mañana por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. 2 sesiones de tu palabra que nos has enseñado, Señor, acerca del dar, la gracia de dar. Oh, amado Dios, en esta mañana ruego una vez más, Señor, que esta sea la actitud de tu iglesia. Dar según tú le has dado. Participar generosamente de lo que tú le has dado para el sostenimiento de la iglesia. Ahora, Señor, ruego que tú, oh Dios, esté ayudando a toda la iglesia. Señor, que todos seamos conscientes y participemos de este servicio. Señor, mis hermanos salen, te pido que los guarde, que los proteja, que los bendiga, Señor. Que esta semana sea una semana de mucha bendición. Dios, que tu gracia una vez más nos acompañe. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.